Bueno, compañeros, entonces este video está pensado para que estudiemos el primer caso de factorización. Entonces, el primer caso de factorización que vamos a estudiar se titula factor común. Este caso de factorización es el primero y yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Entendamos qué es la factorización. La factorización es un método que nosotros utilizamos para poder convertir una suma o resta de polinomios en una multiplicación. Entonces, lo que estamos buscando es cuál es la multiplicación que da el resultado, que da como resultado el polinomio que nos den. Entonces, resulta que hay varios casitos. El factor común se basa cuando se basan en aquellos polinomios cuando todos los términos tienen un factor común. Entonces, entendiendo esto, es que arrancamos nosotros. Veamos un ejemplo. El primer ejemplo que se tiene allá en la guía dice factorizar a al cuadrado más 2a. Este es el polinomio que nos están dando, a al cuadrado más 2a. Nosotros tenemos que factorizar esto. La idea de factorizar es que nosotros vamos a encontrar un producto entre dos polinomios que dé como resultado este polinomio que nos dieron. Entonces, pues a nosotros nos dicen el método de factor común que tenemos que ver si los términos que conforman el polinomio tienen en común una letra. Entonces, si usted mira, aquí está este término con letra A, está al cuadrado, ¿no? Y este término con letra 2a, o sea que tiene la letra A. La letra A viene siendo el factor común. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que nosotros analizamos cuando tenemos casos de factor común es analizar si los términos tienen alguna letra en común. Si tienen alguna letra en común, entonces esa letra se va a llamar el factor común. Se saca la letra con menor exponente. Ojo, porque aquí está al cuadrado y aquí está A. Entonces necesitamos la de menor exponente, que es la A. Y a esa letrica le vamos a colocar el nombre de el factor común. Común porque está en todos los términos del polinomio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con el factor común? En el siguiente paso lo que vamos a hacer es coger cada uno de los términos del polinomio y dividirlo por el factor común. Entonces, el primer término del polinomio es a al cuadrado. Entonces vamos a colocar a al cuadrado y lo vamos a dividir por el factor común que es a. Y esto nos da como resultado a. Ahora, vamos a coger el segundo término que es 2a y lo vamos a dividir entre a. Entonces al dividir 2a entre a me daría 2. Acuérdese que las a se cancelan, ¿sí? Y aquí una que había aquí a la 1, ¿sí? Se canceló con el 1 de acá. Entonces 2 menos 1 quedaría 1 a la 1. Entonces, en el primer paso lo que nosotros hicimos fue hallar el factor común. En el segundo paso, lo que nosotros hicimos ahora es coger cada uno de los factores y dividirlo por el factor común. En el tercer paso, lo que uno hace, compañeros, en el tercer paso, es construir ya la multiplicación que dé como resultado este polinomio que nos dieron. Entonces nosotros, al hacer esto, entonces, ¿cómo la vamos a construir la multiplicación? Entonces la multiplicación se coloca primero el factor común, que viene siendo a, y se multiplica por los resultados de haber dividido. Este era el primer factor, el primer término del polinomio, perdón, y lo dividimos sobre el factor común. Entonces, al dividirlo sobre el factor común nos dio a. Colocamos el primer resultado
de dividir el primer término con el factor común. Aquí dice más, entonces colocamos más. Ahora, este segundo término se dividió por el factor común. Al dividirlo nos dio 2, entonces sobre 2. Y nos queda A por A más 2. Esta multiplicación, compañeritos, es la factorización de esto que estaba acá. Entonces, cuando nos dicen factorizar A al cuadrado más 2A, entonces yo digo, la factorización es esto. Entonces, ¿qué tengo que entregar yo cuando factorizo? Pues una multiplicación que dé como resultado esto. Si ustedes analizan, hagamos esta multiplicación y era esta multiplicación, vamos a probar. Vamos a probar si es cierto que esa factorización da como resultado este polinomio. Entonces, si yo cojo y desarrollo esta multiplicación se desarrolla en forma de distributiva. Entonces, A por A daría A al cuadrado. Más, porque aquí dice más, 2 por A daría 2A. Mire, compañeros, mire, es el mismo resultado que nos habían dado. Entonces, en la factorización, vuelvo y digo, a nosotros nos dan un polinomio y lo que nosotros tenemos que hacer es hallar la multiplicación que da como resultado el polinomio que nos dieron. Ese es el sentido de la factorización. Otros dicen que factorizar es convertir en una multiplicación. O sea, esto que me dieron lo convierto en una multiplicación equivalente, es decir, la multiplicación que da como resultado esto que me dieron. Entonces, el factor común tiene varias matices. La primera matiz es que el factor común sea una letra, como en el caso de lo que tenemos acá. Ahora, existe otra matiz donde resulta que el factor común es una letra y un número. Entonces, imagínense, ese es el ejemplo que tienen ustedes, el segundo ejemplo que se tiene en la guía. Es este caso. Es un factor común también porque ustedes van a encontrar una letra en común. Mírenla acá, la B y la B está en letra común. Acuérdense que acabamos de decir que sí, que se coge la letra de menor exponente como el factor. Pero aquí hay dos coeficientes. Esos dos coeficientes se les saca el máximo común divisor. El máximo común divisor entre 10 y 30 es 10. En la guía les explican cómo es que se saca ese máximo común divisor. Entonces, imagínense, el máximo común divisor de 10,30 es 10. Entonces, cuando usted tiene un máximo común divisor entre los coeficientes, es decir, entre los números, ese señor viene siendo también el factor común. Entonces, ya habíamos dicho que el factor común era la letra B, según lo que vimos ahorita, ¿no? La letra B. Entonces, acuérdense que nosotros hallamos el primer paso, hallar el factor común. Entonces, el factor común está conformado por el máximo común divisor, en este caso, porque tenemos un máximo común divisor de los coeficientes, y por el factor común que encontramos en las letras. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a montar lo siguiente. Dijimos que se coge cada uno de los términos y se divide por el factor común. Entonces, cogemos el primer término, 10b. 10b dividido. Entonces, el factor común va a tener una parte numérica y una parte literal. La parte numérica es 10, que es el máximo común divisor de los coeficientes, y la parte literal es b. O sea, 10b dividido en 10b. Es decir, nuestro factor común, el factor común que nos quedó es la unión entre el máximo común divisor y la letra que se quedó. O sea que nuestro factor común es 10b. O sea que cojo cada término y lo divido entre 10b. Eso es lo que estamos haciendo acá, compañeros. Estamos dividiendo cada término entre 10b. Entonces, 10b dividido en 10b nos da 1. Ahora cogemos el segundo término, que es 30 a(b) al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre el factor común, que es 10b. Entonces, al dividirlo entre el factor común, que es 10b, 30 dividido en 10 me da 3. B con B se cancela aquí una B, 3, la A se lleva y la B queda B a la 1 porque se canceló un exponente con un 1. O sea que el resultado de dividir el segundo término por el factor común es 3AB. Listo, vamos a armar entonces la factorización. Entonces la factorización dijimos que salía, entonces este es el primer paso, que es hallar el factor común. Este primer paso es hallar el factor común, que era esto. Esto es el segundo paso, que es coger
cada uno de los términos del polinomio y dividirlo por el factor común. Mírenlo acá. Y estos resultados se van a colocar dentro del paréntesis. Entonces ya para construir la factorización, lo que se hace es coger el factor común, siempre se coge el factor común, en este caso es 10b, y se multiplica por, dentro del paréntesis van los resultados de dividir cada término entre el factor común. En este caso el primer término entre el factor común me dio 1, entonces colocamos 1. Yo estoy observando es el signo que sigue. Entonces este dividido en 1 me dio, este término dividido entre el factor común, que era esto, pues que era este de acá, pues ya sabemos que nos da 1. Y eso fue lo que hicimos acá. Aquí como dice menos, se coloca menos. La división de este término, veanlo acá, dividido por el factor común, entonces me da 3AB, entonces lo colocamos acá, 3AB. Esta multiplicación tiene que dar como resultado este polinomio. Entonces, si usted la desarrolla 10b por 1, al multiplicar aquí 10b por 1, nos daría 10b. Mírenlo acá, el primer término que nos está dando. Ahora, multiplicar 10b por 3ab, entonces 10 por 3, 30, menos 30. Miren, ya vamos dando la parte numérica. Y letras quedaría. La b con la b se multiplicaría y quedaría b a la 2 porque se suman exponentes. Entonces quedaría ab a la 2. Mírenlo acá. O sea que sí es cierto que esta multiplicación da como resultado este polinomio que nos dieron. Entonces siempre que su merced vaya a factorizar, lo que tiene que ver es halle la multiplicación que da como resultado el polinomio dado. Ya nosotros tenemos una gran ventaja en este asunto del factor común, porque resulta que tenemos prácticamente la respuesta. Lo que tenemos que hacer es inventarnos el procedimiento para hallar la multiplicación que me dé como resultado la respuesta del polinomio que nosotros estamos diciendo. ¿Listo? Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, en el ejemplo 3, ustedes van a encontrar factor común por agrupación. Ese factor común por agrupación hace referencia a lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el siguiente caso, el siguiente polinomio para factorizar. Entonces dice factorizar, dice aquí factorizar. Y nos dan A, que se multiplica con X más 1, más B, que se multiplica con X más 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a factorizar. Entonces ya el factor común por agrupación dice que podemos tener un polinomio, imagínense. Vimos que una letra podría ser el factor común, vimos que un número y una letra podría ser también el factor común. Ahora lo nuevo es entender que un polinomio también puede ser factor común, no necesariamente tiene que ser una letra y un número o una letra. Entonces aquí el factor común, si ustedes ven, tenemos de factor común este polinomio, x más 1. Este va a ser nuestro factor común, o sea que este es el primer paso de lo que nosotros hablábamos que era nuestro primer paso. Entonces, el segundo paso que nosotros siempre estábamos discutiendo era que cogíamos cada término del polinomio y lo dividíamos entre el factor común. O sea, el primer término es a, que se multiplica con x más 1. Lo vamos a dividir entre el factor común que es x más 1. ¿Listo? Entonces, al dividir, esto está multiplicando. Al dividir se cancelan estos dos términos, esas dos expresiones, y me queda a. Ahora, tengo el segundo término que dice que es b, que se multiplica con x más 1. Dividido precisamente en el factor común que es x más 1, que es el que encontramos. Al dividir, entonces decimos que esto se cancela con esto y esto me queda b. O sea, el primer paso era ya el factor común, que ya vimos que es un polinomio. El segundo paso, es coger cada término y dividirlo en el factor común. Ahora, el tercer paso que nosotros tenemos que tener claro es la construcción ya de la multiplicación que me da como resultado esto. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Lo mismo que antes. Se coloca el factor común. Acuérdense que en este caso el factor común es un polinomio que se multiplica y entre paréntesis colocamos los resultados de haber dividido cada uno de los términos del polinomio que nos dieron fue este, y dividimos cada uno de los términos entre el factor común y este fue el resultado. Este término dividido entre el factor común, que fue lo que hicimos acá, tiene este resultado. Entonces yo coloco su resultado entre paréntesis, aquí más. Como aquí dice más, perdón, aquí A. Como aquí dice más, entonces le colocamos más. Y colocamos el otro resultado de haber dividido, entonces queda B. Y cerramos paréntesis. O sea que la factorización de A multiplicado por X más 1
más b multiplicado por x más 1 nos da x más 1 por a más b. Si x más 1 lo multiplicamos por a, quedaría x más 1 por a. Mírenlo acá, el primer término. Después x más 1 se multiplica por b, nos daría bx más 1. Véalo acá. Hay un ejemplo, cuarto ejemplo, que me gustaría citarles también, me llama la atención, y es este. Tenemos número 4. Tengo a m más b m más a al cuadrado más a por b. Este polinomio, imagínate, tiene 4 términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos 4 términos? Nosotros lo que vamos a hacer es agrupar. Otra manera de agrupar es esta. O sea, ya no es como tal un polinomio, sino también vamos a encontrar una letra, pero agrupando. Entonces vamos a hacer una cosa. Estos dos los vamos a agrupar y aquí tienen en común la letra m. Entonces yo digo que m factor de al sacarle la m a esto acá, me quedaría la a. Más, al sacarle la m cancelada con esta, porque acuérdense que vamos a dividir, ¿no? Se coge cada término y se divide entre el factor común. Al dividir a por m sobre m, se cancelan las m's y me queda a, por eso lo coloco acá. Ahora, al dividir b por m sobre m, pues se cancela la letra m y me queda b, por eso colocamos aquí b y cerramos el paréntesis. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede al agrupar estos de acá? Estos de acá, usted va a encontrar que la letra en común es la letra a. Entonces colocamos la a porque es la letra de menor exponente. A, factor de. Acuérdense que abrimos un paréntesis y dentro del paréntesis nosotros lo que vamos a colocar son los resultados de haber dividido cada término por el coeficiente, por el factor común, perdón. Cada término por el factor común. O sea que el primer término es a al cuadrado. Entonces vamos a colocar a al cuadrado y lo vamos a dividir por a. Entonces se cancela y me queda una a en la parte de arriba. O sea, a al cuadrado de una da a. Entonces aquí colocamos a. Y aquí a por b multiplicado por a, pues se cancela esta a y me quedaría la b. Entonces más b. ¿Listo? Entonces, no está factorizado, no, porque esto es una suma. Esto es una suma. Como tal, esto es una suma, compañeros. Todavía no es una multiplicación para decir que ya se factorizó. Entonces, ¿qué hacemos para factorizar? Esto nos queda como el caso que estábamos viendo acá, compañeros. El caso donde hay un polinomio que es el factor común de los términos. Entonces, ¿cuál es el factor común acá? Este polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hallamos el factor común que es, en este caso, el factor común. Entonces, coloquémoslo acá. Esperen. Primero, hagámoslo como lo hemos hecho. Primero, entonces el factor común viene siendo a más b. Este polinomio. Segundo, dividimos cada término, o sea, ya pasamos a hablar en que este término se divide en el factor común, que al dividirlo se cancela y queda m. Ahora, este término, que es esto, se divide entre el factor común. ¿Listo? Entonces se cancela y esto me queda a. Acuérdense que primero se halla el factor común, segundo hacemos la división de cada uno de los términos por el factor común y por último construimos ahora sí la multiplicación, entendiendo que primero va el factor común que se va multiplicando y entre paréntesis colocamos los resultados de las divisiones. Entonces quedaría m y pues dependiendo del signo que hay acá, este es el que estamos, esto es lo que estamos factorizando ya, ¿no? Entonces más, al dividir este término entre el factor común medio a, entonces más a. Y nos queda factorizado ahora sí. Esta factorización o este producto nos da como resultado este polinomio que tiene 4 términos. Listo, compañeros. Entonces, hasta aquí espero que este video les haya aclarado las dudas que hayan tenido. Gracias.